Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Carlos Medina, alumno del curso de Informática para Ciencias Médicas con la doctora Laila Michan y alumno del posgrado de Maestría en Ciencias Médicas por la UNAM. El día de hoy les presento un proyecto final del curso titulado Uso de la informática para la optimización de la búsqueda avanzada de la literatura científica aplicada a neonatología. Yo creo que es un punto muy importante porque muchos de nosotros cuando iniciamos en investigación, inclusive antes en nuestras universidades, nos cuesta mucho trabajo poder encontrar la información que necesitamos y necesitamos agarrarnos de herramientas objetivas que permitan lograr nuestro objetivo. La Internet pues representa un mar de conocimiento. Debemos navegar con ellos con estrategia y buenas prácticas para tener un destino seguro y confiable. En este trabajo pretendo realizar una descripción breve de las herramientas informáticas disponibles que nos permitan la organización eficiente de la información. Y también, pues, debo admitir que utilizar estas estrategias me han servido para facilitar el desarrollo de mi tesis de posgrado. Así que quiero compartir con ustedes algo de lo que he aprendido, sobre todo para aquellas personas que no han tenido contacto con estas herramientas y que no han adquirido del todo estas competencias que considero fundamentales y básicas. Por eso vamos a realizar una búsqueda objetiva utilizando las principales estrategias aprendidas durante este curso. Realizamos una planeación del proyecto inicial, revisé los temas de nuestro curso para la realización de este proyecto, que se pueden encontrar en el portal de la doctora Laila Michan en Ciencias Médicas. Y bueno, realicé la revisión de la literatura, la registré en el grupo que trabajamos, en el portal que trabajamos en el grupo llamado Hipótesis, que es una herramienta que les recomiendo mucho consultar y utilizar, sobre todo. Y bueno, elaboramos un reporte final y como les comento, básicamente describiendo las estrategias principales de obtención de. Un escenario real que nos enfrentamos en medicina es en el hospital, cuando necesitamos información ya. Entonces, siempre nos planteamos preguntas, por ejemplo, preguntas de investigación, como cuáles son los factores que predicen una extubación exitosa en los recién nacidos prematuros. Para esto es importante identificar nuestras palabras clave, porque con base en ellas vamos a iniciar nuestro suplicio, llamarle así, nuestra búsqueda de información más fácil después de lo que les voy a exponer. ¿Dónde vamos a encontrar esta información? Bueno, habitualmente lo primero que se nos viene a la cabeza son la Internet, pero bueno, en Internet se puede navegar y buscar, que no son dos cosas iguales. Navegar es buscar sin sentido, es intentar buscar, navegar sin sentido, sin orientación, sin una metodología, y pues bueno, habitualmente lo que encontramos no es del todo satisfactorio. Por eso es importante buscar. Buscar significa utilizar una metodología específica, objetiva, que no solo nos permite encontrar lo que necesitamos, sino también poder recuperarlo y poder volverlo a encontrar con muchísima más facilidad y obtener retroalimentaciones de información muy importante. ¿Dónde vamos a buscar? Bueno, la primera vez que entramos a este tipo de sistemas de información se nos hace muy complejo. Y algo importante es poder hacer la diferencia entre una e-biblioteca, una plataforma y una base de datos. Nosotros en la UNAM tenemos la posibilidad de entrar a la biblioteca digital de la UNAM, el cual va a contener diferentes plataformas de información. Es en estas plataformas de información donde se encuentran contenidas la mayor parte de la base de datos, que es el sitio donde vamos a encontrar la literatura. Estas bases de datos, que son colecciones específicas y organizadas de temas específicos, de áreas determinadas del conocimiento, pues se encuentran dentro de las plataformas y las plataformas están en su mayor parte dentro de las bibliotecas. Las dos plataformas más importantes que me han gustado y que quiero compartir con ustedes es la plataforma de PubMed, que está financiada por el gobierno estadounidense, y la plataforma de Web of Science, que está, digamos, contenida o alimentada por Clarivate Analytics. Las bases de datos que se encuentran localizadas en PubMed pues corresponden a diferentes áreas, pero tal vez la más importante que nos interesa en este momento escribir es la de Medline, que es la primera base de datos enfocada a términos médicos en el mundo y información médica en el mundo. Entonces, esta base de datos de Medline se encuentra contenida en la plataforma de PubMed. Por otro lado, la plataforma de Web Science también tiene diferentes áreas del conocimiento. Aquí quiero enfocarme en la colección principal de Web Science, o el Core Collection, que pues tiene revistas académicas, libros, actas líderes de todo el mundo, aproximadamente desde 1900 hasta el presente, lo cual corresponde a una de las principales colecciones. Y también Web of Science
es una plataforma que brinda gran apoyo para los investigadores y muchos de sus evaluadores se basan en qué tanto han publicado en Web of Science y los índices cienciométricos que podemos obtener a través de Web of Science, que no va a ser punto de esta charla, pero bueno, es importante que sepan de la Web of Science. Entonces, la base de datos que nos interesa es Medline, que se encuentra contenida dentro de la plataforma de PubMed. Por otro lado, tenemos la base de datos, que es el Core Collection o la colección principal de Web of Science, que se encuentra pues en la base de datos de Web of Science. Como pueden ver aquí arriba, una plataforma no solo nos permite ingresar a la base de datos, sino que también nos brinda otras estrategias de trabajo que nos sirven para poder citar, para poder gestionar bibliografía, etc. Una vez que estoy en la base de datos y me pongo a pensar cómo voy a encontrar la literatura que necesito, se crea una especie de pavor para todos. Bueno, un punto importante para que no se entre este pavor es saber la diferencia entre un vocabulario no controlado y uno controlado. Un vocabulario no controlado utiliza un lenguaje natural, un lenguaje atribuido por los propios usuarios, el cual no permite una organización sistemática y objetiva. Por ejemplo, el más común tal vez sean las folclosomías que utilizamos en Twitter, por ejemplo, en diferentes redes sociales, en las cuales pongo el hashtag y a través de esta palabra, hashtag neonato, pues puedo encontrar grupos o información relacionada con este término, pero bueno, no es algo organizado, simplemente fue creado naturalmente por los usuarios. Hay otro lado en el cual los términos aquí descritos y que fueron elaborados por gente conocedora de cada área específica, crea un nivel jerárquico de organización de terminología, el cual permite encontrar con un solo término o engloba en un solo término diferentes sinónimos, vamos a llamarle, de las palabras. Y con base en estas terminologías que podemos encontrar más fácilmente la información. Los vocabularios controlados pertenecen a los sistemas de organización del conocimiento. Entre ellos tenemos los tesauros, las taxonomías y las ontologías. Los tesauros, que vendrían siendo una especie de diccionario especializado en terminología sistematizada y jerárquica, siempre está ligada a una base de datos específica. Por ejemplo, el Medline, que es nuestra base de datos en PubMed, está ligado a su tesauro, que es el tesauro Mesh. Si queremos encontrar terminología exacta y precisa en Medline, debemos usar el tesauro en el siguiente ejemplo. Otra forma de alimentar mi buscador avanzado son los operadores lógicos o booleanos. Los más comunes son el AND, OR o NOT, que nos permiten agrupar los conceptos similares a cómo funciona la teoría de conjuntos. Podemos encontrar, por ejemplo, en el NOT, si ponemos dos términos separados por el NOT, encontramos únicamente el término inicial, ¿no? En este caso, POPI, ¿no? O el OR, que nos engloba a los dos, nos junta a los dos, o el AND, que es únicamente la intersección de los dos términos, o un artículo en el que aparezcan únicamente la intersección de estos dos términos, es los que el buscador. Cuando empezamos a utilizar eso y después de varios intentos de ensayo y error, a veces nos encontramos con silencio documental, que significa que no encontramos nada, cero artículos. Esto no significa que no existan, significa que tal vez nuestra estrategia de búsqueda no fue lo más adecuada. Aquí podemos identificar los booleanos, los campos de búsqueda que seleccionamos en el PubMed, que fueron el título y nuestros términos. Sin embargo, no encontramos nada. Esto se llama silencio documental. Nuestra información podemos recuperarla a través de este link que se llama enviar. Vamos a exportar esta búsqueda hacia nuestro ordenador, seleccionando el archivo CSV que se encuentra en ese mismo link. Y en mi caso, bueno, lo exporté al programa Excel, en donde puedo resguardar la información ya organizada sin necesidad de hacerlo manual. También podemos resguardar la información en nuestra cuenta de NSBI. Bueno, pero tenemos que hacer nuestro registro antes. Y bueno, toda la información consultada la podremos. Este es un ejemplo de una exportación de los 9 artículos que encontré en la literatura. Y como pueden ver, tenemos las diferentes características de esta publicación. Es su URL, descripción de los autores, detalles de la revista, la fuente, el tipo, los identificadores. Y esto es muy importante. Cada artículo tiene sus propios identificadores. En el caso de PubMed tenemos los PMID, que es el nombre propio del artículo dentro de PubMed. Son característicos. Los identificadores son un registro único y repetible que va a caracterizar a cada publicación.
Los más comunes son el DOI, que es el Digital Object Identifier, y en caso específico de PubMed, el PMID o el PubMed. En este artículo, por ejemplo, seleccionado, que es el primero, tenemos la identificación de su DOI, que se encuentra aquí, que es único y repetible, y una característica muy importante es que si este artículo llegara a desaparecer de esa base de datos o de la página web donde se encontraba contenida, podremos encontrarlo a través de su DOI y podremos obtener el también, una vez que hemos hecho nuestra búsqueda, en este caso de nuestros 9 artículos, podemos crear una alerta, el RSS feed, que nos permite, poder recuperar información posterior con nuestros mismos términos de búsqueda. Este RSS feed nos crea una serie de claves que podemos ingresar a un lector de feeds, como el Feedly, por ejemplo, para poder obtener una retroalimentación de nuestras búsquedas, sin necesidad de utilizar correo electrónico que puede llevar a diferentes saturaciones de contenido. Otro punto muy importante al haber identificado el artículo que necesitamos y, por ejemplo, nuestro DOI, es la gestión de referencias y la recuperación de metadatos. Crossref es un recurso muy importante, nos permite poder obtener tanto metadatos como las diferentes formas de citar y gestionar estas referencias bibliográficas. Aquí yo coloco el DOI de mi artículo y puedo obtener, como pueden ver, el artículo con su nombre, sus referencias y las formas de poder citarlo. Aquí tenemos el site, que nos va a permitir definir diferentes formatos de bibliografía o de referencia, y la obtención. En este caso, elegí el Cite As. Como pueden ver, puedo tener las diferentes formas de estilo de bibliografía, de referencia. APA, que es la Academia de Psicólogos, Harvard, Vancouver, etc. La intención es no volver a hacerlo manual jamás, sino tener estas estrategias que van a facilitar mucho más el proceso de información. También, en este caso, podemos encontrar los metadatos, que son toda esta serie de elementos aquí que permiten identificar al artículo como único. Nos da características sobre su licencia, autores, lugar de publicación, año de publicación, tipo de publicación, etc. Y es a través de estos metadatos que permiten que se puedan compartir estos artículos, o puedan ser localizables en diferentes bases de datos y, por tanto, en diferentes plataformas, lo cual es una estrategia muy importante para la. Después de haber realizado toda esa búsqueda, pues bueno, podemos sentarnos a revisar nuestros artículos, leerlos de manera cómoda, recuperarlos de manera cómoda, citarlos de manera más fácil para poder hacer su análisis. Por ello, la búsqueda avanzada de literatura científica involucra el conocimiento de vocabularios controlados como los tesauros, que permitan incluir términos de búsqueda óptimos para ser usados junto a operadores booleanos. Asimismo, la recuperación de información y el conocimiento de sus identificadores permiten el uso de gestores de citas y referencias que facilitan el uso y recuperación de la literatura científica. Agradecer a la doctora Laila Michan por su aportar a mi conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Laila, mil gracias, a mis compañeros del curso también por sus aportaciones para mi crecimiento y bueno, mucho que aprender de todos ustedes, compañeros. Y bueno, esto solo es un inicio, seguiremos aprendiendo, hay mucho por aprender en cuanto a informática para ciencias médicas y bueno, poco a poco iremos mejorando nuestros conocimientos para manejar toda la información de una manera más óptima. Y por último, quiero comentar que este trabajo tiene una licencia de Creative Commons 4, atribución no comercial y compartir igual. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y espero que esta presentación les haya servido para su crecimiento. Gracias.